¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Me Gustaría Saber, uno de nuestros programas favoritos aquí en Zoom TV Latino. Soy Daniel Miranda, pastor asociado de la Iglesia Central de Fresno, y se encuentra conmigo ahora el pastor Esteban Bor, presidente, orador principal de este ministerio, Secrets Unsealed y Zoom TV Latino. Pastor Bor, qué gusto estar con usted aquí. Es un placer estar contigo, Daniel, y quiero agradecerte por estar dispuesto de dirigir este programa tan importante de preguntas y respuestas. Amén, es un placer para mí, pastor. Y a ustedes también gracias. Estamos comenzando un nuevo paquete de preguntas, así que quizá algunos de ustedes han estado esperando la respuesta a sus preguntas. Bien, quizá en este paquete esté, así que no pierda esperanza. Sintonícenos cada semana. Y aunque no respondamos su pregunta inmediatamente, yo sé que también puede ser edificado por las respuestas a otras preguntas que también nos han enviado. Si usted desea participar enviando sus preguntas, lo puede hacer a la siguiente dirección de correo electrónico: tv@zoomtv.org. Ahí está en pantalla, una vez más, tv@zoomtv.org. Les animamos a que hagan la investigación de qué preguntas se han respondido. Lo puede hacer en nuestro canal de YouTube, mirando los episodios anteriores, o también en nuestra aplicación que se llama Zoom TV. La descarga, crea una cuenta con su correo, es completamente gratis, y allí va a encontrar en la aplicación todos los episodios de Me Gustaría Saber con sus respectivas preguntas escritas que se han contestado. Bien, vamos a comenzar entonces con las preguntas del día de hoy. Pastor, ¿le parece? Sí, tengamos una oración. Sí, vamos a tener una oración. Entramos de lleno. Amén. Pastor, ¿le gustaría dirigirnos en oración? Sí, cómo no. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio tan grande de participar en este programa. Surgen muchas preguntas en las mentes de aquellos que ven el programa. Muy buenas preguntas. Y solamente podemos contestarlas acertadamente si tenemos la conducción del Espíritu Santo a través de tu palabra. Amén. Así que pedimos que nos bendigas ahora, abre mentes y corazones para recibir las respuestas y capacítanos para vivir en armonía con tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Amén, muy bien. Tenemos entonces la primera pregunta que tenemos. De hecho, tenemos 3 preguntas que vamos a tratar de responder a la vez, porque están relacionadas con el mismo tema del diezmo. Y en un programa anterior ya habíamos respondido en cuanto al diezmo, pero estas preguntas tienen unos elementos distintos, los cuales vemos necesarios poder profundizar. Esta primera pregunta viene de Rosana Benavides de New Jersey. Luego tenemos otra pregunta también relacionada al diezmo, a Aracelis Castillo. Y la otra relacionada más que todo al dinero, el Sadoc Montesinos. Pero vamos a ir primero a nuestra hermana Rosana Benavides. Básicamente esta pregunta tiene que ver con dónde debemos llevar los diezmos. La pregunta no es de ella, sino que es alguien que ya conoce, que está interesado en esta pregunta. Esta persona desea saber apoyo bíblico a que debemos llevar el diezmo a la organización. Y también la otra pregunta es en cuanto a 2 Corintios 8, versículos 9 y 10, la práctica del diezmo en los tiempos de Pablo. Yo creo que ella quiso decir acá, no sé si quiso decir 1 Corintios 9, pero nos está citando 2 Corintios 8, que habla más de las ofrendas. Posiblemente sea 1 Corintios 9, me da la impresión. Me da la impresión también. Sí. Hay varios aspectos de esta pregunta y quiero en primer lugar saludar a Rosana, la conozco muy bien. Oh, muy bien. Estuve en New Jersey hace un par de meses y ella vino a las reuniones en Morristown, en New Jersey, y fue bueno verla después de décadas de no haberla visto cuando trabajé en New Jersey. Gracias, Rosana, por la pregunta o las preguntas, apreciamos mucho y vamos a tratar de responderlas. Hemos hablado del diezmo en programas anteriores, pero vamos a contestar específicamente la pregunta de dónde se debe llevar el diezmo. ¿Qué tiene que decir la Biblia en cuanto al lugar donde se debe depositar el diezmo?
Muy bien, vamos al libro de Malaquías. Este texto lo escuchamos cada sábado en nuestras iglesias antes de la recolección de los diezmos y las ofrendas, un pasaje muy conocido. El libro de Malaquías, el capítulo 3, versículo 10. Malaquías, el capítulo 3, versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bien, aquí se nos invita a que llevemos el diezmo al alfolí. ¿Dónde está el alfolí? Bien, el mismo texto nos dice, y haya alimento en mi casa. Es decir, que el alfolí queda en la casa de Dios. Ahora, la casa de Dios en el culto hebraico del Antiguo Testamento era el santuario. Ahí estaban los cofres, la tesorería que le llaman los almacenes. Y pues nosotros hoy tomamos el modelo del Antiguo Testamento. Ya no hay un lugar específico donde se lleva central como era el templo en Jerusalén, aunque en los días de Nehemías se establecieron también algunas ciudades donde vivían los levitas que también podían llevarlo allí a esas ciudades. Los levitas los recolectaban y ellos los traían al santuario. Pero nosotros en la dispensación cristiana, pues creemos, como Iglesia Adventista del Séptimo Día, que Dios ha establecido la organización adventista como el ente legal oficial por medio del cual pueden o deben hacerse uso de los diezmos, deben llevarse a la tesorería, a la iglesia local, la cual en realidad envía esos diezmos a la conferencia local. Sí, el asunto es que el sistema de llevar los diezmos a la iglesia local es una póliza que ha establecido la iglesia, porque en realidad en la Biblia, en este tiempo, no tenemos un lugar central a donde toda la gente va a adorar. Correcto. Entonces la iglesia adventista ha dicho, bueno, el alfolí es la iglesia local a donde la gente lleva los diezmos, y entonces esos diezmos, ni un centavo queda en la iglesia local. Ni un centavito queda en la iglesia local. Todo va a las organizaciones superiores, va a la conferencia, y luego entonces la conferencia hace algunas apropiaciones a la unión y la unión a la división, porque esas entidades también tienen que funcionar. Ellos tienen unos porcentajes. Tanto para... Cierto porcentaje se envía a otros lugares, pero la mayor porción queda en la conferencia local y se debe usar exclusivamente para remunerar a los pastores, a los que están predicando el evangelio. Correcto. Ese es su propósito. No es para pagar la luz, ni para pagar al janitor, ni para pagar el que cuida el prado, ni para literatura, ni para construir iglesias, para nada de eso. Se debe usar exclusivamente para remunerar a los que están predicando el evangelio. Correcto. Entonces, el dinero que queda en la conferencia se usa para remunerar a los pastores que pastorean en el campo de la asociación o de la conferencia. Ahora, hay iglesias que dan muchísimo más diezmo que lo que necesitan para pagar a su pastor. Por ejemplo, la iglesia central de Fresno, donde tú eres asociado, es una iglesia que le entran más o menos $1 millón al año. Eso podría pagar 10 pastores, pero tiene solamente en realidad 2 pastores. 2 pastores nada más. Y la iglesia paga por uno solo. Entonces la gente dice, eso no es justo, pues la iglesia, eso debe quedar en la iglesia. Pero el sistema adventista fue establecido para que las iglesias pudientes pudiesen ayudar a las iglesias en distritos donde hay menos entrada. Porque hay distritos a donde no hay suficiente diezmo para un pastor. Correcto. Entonces el superávit de las iglesias donde entra mucho diezmo se usa para ayudar a las iglesias a donde no está entrando suficientemente dinero para pagar a un pastor. Entonces es un sistema muy bueno, me parece a mí. Ahora, hay que tomar también el contexto de Malaquías, el capítulo 3, porque la gente dice, bueno, el dinero se está usando mal, se usa para lo que no es. Además de eso, la conferencia no está haciendo lo que debe hacer, la iglesia se ha vuelto muy liberal, y todos esos argumentos tienen base en ciertos lugares. Pero el contexto de Malaquías, si uno lee los primeros 2 capítulos, estaban ofreciendo animales cojos y ciegos.
y los sacerdotes no estaban enseñando la ley de Jehová. Es decir, le estaba mala la situación. Y sin embargo Dios dijo, trae todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Muy importante ese punto. Así que, y la hermana White dice que si la conferencia no usa bien el dinero, tendrán que rendirle cuentas a Dios. Es correcto. Así que para los administradores de las conferencias tienen que tener mucho cuidado de cómo usan el dinero del diezmo, porque ese dinero es sagrado. Pero mi responsabilidad es devolverlo. Correcto. Y una vez que está devuelto, ya los que reciben el diezmo son responsables de cómo lo van a manejar. Amén. Ahora, yo quiero ser sensible porque conozco un poco la audiencia que nos sigue en este programa y sé que entre algunos de los que nos escuchan han tenido experiencias negativas con la organización por malos manejos. Y pues bueno, ellos no sienten confianza en enviarlo a la organización. Y quiero ser un poco sensible a estas situaciones. Aquí vemos un problema de parte y parte. Número uno, tristemente, y el comentario que usted acaba de hacer, pastor, es fenomenal, el contexto de Malaquías, si ustedes leen todo el libro, la iglesia y los líderes religiosos no les estaba yendo muy bien en los tiempos de Malaquías. Sin embargo, Dios les dice, llévenlo. Pero tristemente, mal liderazgo, mala administración, apostasía espiritual, es una de las razones por las cuales en distintos periodos del pueblo de Israel en Egipto, en el Antiguo Testamento, muchas veces retuvo el diezmo. Y lo vemos también en el periodo de los reyes. Así que aunque no debemos excusar y decir que es el ideal y que es la práctica, que si vemos algo mal, entonces yo castigo a la iglesia y retengo mis diezmos, no estamos apoyando eso. A la vez, como dirigentes de iglesia, nosotros debemos examinarnos cómo poder mejorar y ganarnos la confianza de los hermanos para que los hermanos confíen que la obra que Dios nos ha encomendado es la obra de Dios. Aunque no estoy de acuerdo con esa práctica de porque está mal la iglesia, no le envío los diezmos a la iglesia, a la vez, hasta cierto punto entiendo a los hermanos por las distintas situaciones en que ellos han pasado, cosas que escuchan, que se predican, cosas que ven, y pues humanamente una persona puede perder confianza en ese tipo de trabajo. Sí, es correcto. Entonces yo creo que el asunto últimamente es que se debe llevar el diezmo al alfolí, pero al mismo tiempo está la conciencia del creyente. Y hay que dejar que la conciencia del creyente funcione sin imposiciones. Correcto. Pero nunca me ha gustado la idea de que la iglesia retenga los diezmos porque la conferencia tomó una mala decisión, según ellos. Es preferible devolver el diezmo por los canales regulares para que haya atención pastoral. En realidad, devolver el diezmo es una inversión. Correcto. Es una inversión porque cuando se devuelve el diezmo, nos vuelven servicios. Correcto. El pastor predica un sermón, organiza el servicio religioso, da estudios bíblicos, bautiza a nuestros niños. Es decir, el diezmo que la gente devuelve a Dios nos regresa en los servicios pastorales. Y algo que muchas veces se nos olvida es que el diezmo no es mío. Exacto. El diezmo no es mío. Entonces, ¿por qué yo me preocupo por mi dinero, cómo lo están usando? Déjele ese trabajo a Dios, porque es que el diezmo es de Dios. Es como si yo me compro una camisa en un almacén, pago por la camisa, ¿ok? Aunque el ejemplo no es exactamente el mismo, pero la relación que la voy a hacer es que ahora ese dinero que yo pagué ya no es mío. Exacto. Ese dinero es del vendedor. ¿Y por qué no nos preocupamos? Bueno, si el vendedor, ¿qué tal que el vendedor se vaya a tomar ese dinero con el que yo compré la camisa? A ninguno de nosotros nos preocupa cómo es que el vendedor va a usar el dinero, porque ya no es el dinero nuestro. Exacto. Ese es el punto de comparación. Es un dinero que yo le di al vendedor para obtener un servicio, un beneficio, la camisa. Entonces, aunque no debemos pasar por alto los males de la iglesia, Exacto. a la vez no es la mejor práctica retener el diezmo porque hay cosas malas en la iglesia. La sierva del Señor nos dice cómo debemos actuar en esos casos. Muchos hacen referencia a la carta de Watson, no tenemos tiempo para hablar de esto, pero
si estudiamos bien la carta a Watson, la sierva del Señor, aunque hubo algunas excepciones donde se enviaban diezmos a personas, ella dejó claro que esa no debería ser la norma. Correcto. Esa era la excepción. Correcto. Sí, porque la hermana White enviaba su dinero a la obra en el sur. Correcto. A la obra de los morenos. La hermana White mandaba directamente y esa era una obra de sostén propio. Exactamente. Pero esa no es la regla. Es la excepción es a la la excepción regla. a la regla, Sí, correcto. y además ella era profetisa. Correcto. Tenía conducción directa de parte de Dios. Así es. Muy bien, junto con eso, Aracelis Castillo, esta pregunta tiene que ver con el segundo diezmo. Pastor, ¿le gustaría leer, por favor, Deuteronomio 26:12? Deuteronomio 26:12. Sí. Con mucho gusto lo vamos a buscar. Deuteronomio 26:12 dijiste, ¿verdad? Deuteronomio 26:12, sí. 26:12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Como ese también está Deuteronomio 14, 28 y 29, el cual habla de cada 3 años, cada 2 años había un diezmo que se daba. La pregunta es, ¿cuál es ese diezmo? Vamos a leer ahí Deuteronomio 14, 28 y 29. Ok. 14, 28 y 29 dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Esto no guarda una relación directa con el diezmo. Es correcto. Que se debe devolver de toda la ganancia que uno tiene. Se usa la palabra diezmo porque es 10%, pero es con otro propósito. Con otro propósito. Y aunque la Biblia no utiliza esta terminología, pero el espíritu de profecía usa, en referencia a estos diezmos, utiliza el segundo diezmo. Así le llama la sierva del Señor. Y quiero leer el libro de la Educación, página 41. Ella dice, la consagración a Dios de un diezmo de todas las rentas, ya fuesen de la huerta o de la mies, el rebaño o la vacada, el trabajo manual o intelectual, la consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es el dueño de todo y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales por los cuales fluyesen sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo egoísmo estrecho y cultivar la grandeza y nobleza del carácter. Los pasajes que acabamos de leer, si usted puede leer el contexto, claramente este diezmo se podía comer, se podía invitar al levita y hacer una comida con ese diezmo y darle al levita, al extranjero, al pobre. Así que este segundo diezmo tiene un uso más como una ofrenda. Exacto. Pero es 10%. ¿Cómo? Porque es diezmo. Porque es diezmo. Pero es 10%. Pero es 10%. Dicta cuánto es la ofrenda. Exactamente. Sí. Y hoy en algunos sectores de nuestra iglesia se anima, por ejemplo, al 10 por 10 por 10, donde el primer 10% es el diezmo, primer diezmo, el segundo es un segundo diezmo que es ofrenda y el tercero es donativos. Y la sierva del Señor a veces habla de estos tres, diezmos, ofrendas y donativos. Por algunos años mi esposa y yo tuvimos esta práctica y la verdad fue una gran bendición. Mínimo sacábamos el 30% de nuestras ganancias, contando el primer diezmo, el segundo diezmo, pero lo usamos más como ofrenda, y el tercer diezmo que eran donativos. Entonces, no es una regla o no es una obligación, el primer diezmo sí lo es. Sí. Este segundo lo tratamos más como una ofrenda. Y lamentablemente algunos en la iglesia usan este diezmo para justificar darle el primer diezmo a los pobres, a las viudas, para comprar literatura, etc. Pero la Biblia hace una distinción clara
entre el diezmo, en el sentido técnico de la palabra, Correcto. y este diezmo cada 3 años. En el libro de Números, el capítulo 18 y el versículo 21 dice, Dios dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos, pero la gente es la que les daba, pero Dios dice, yo se los he dado. Correcto. Lo cual significa que algunas iglesias dicen, yo pago el salario del pastor. No, tú no pagas el salario del pastor. Dios paga el salario del Amén. pastor. Porque aquí dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestras descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Claramente este diezmo era para remunerar a los levitas, a quienes Dios no les había dado ningún patrimonio Correcto. en la tierra prometida, y no tiene nada que ver directamente con el diezmo que se daba cada 3 años. Exactamente. Y usted respondió algo que se nos pasó por alto de la primera pregunta, y es que si uno puede usar el propio diezmo para el propio ministerio de uno. Claramente Dios invita a que ese primer diezmo se devuelva. Exacto. Porque hay personas que dicen, bueno, no, yo no lo doy, pero yo lo invierto en la predicación, en mi propio ministerio. Compro mis Sí, Biblias, mi literatura, pero eso no es lo que nos dice el Señor. No es el caso de decir, trae todos los diezmos al alfolí. El alfolí mío. Sí. Muy bien. Ok. Ok, esta última, en los minutos que nos quedan, no está relacionada con el diezmo también, pero tiene un elemento adicional y es la bolsa de valores. Diezmar ganancias o dinero de las acciones en la bolsa de valores. Hoy eso está de moda. Los últimos 2 años me han hecho muchas preguntas con respecto a la bolsa de valores, pero aquí específicamente tiene que ver con el diezmo. Aquí nos escribe el hermano Sadok desde Pichí, Ropuli, en región de los Ríos al sur de Valdivia, Chile. La pregunta es, ¿cómo puedo como cristiano invertir dinero en la bolsa de valores con la finalidad de obtener ganancias a largo plazo? Dícese de largo plazo en términos de finanzas, cuando el periodo de tiempo es mayor a 1 año, en una determinada empresa como compra de una parte de su patrimonio y luego de ello diezmar a la iglesia. Pastor Boro, usted tiene experiencia en esto. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, vamos a dar un ejemplo práctico. Uno trabaja con cierta organización, recibe $1,000 de salario. Al fin del mes se devuelve el 10% a Dios, que es el diezmo. Nos queda el 90%, $900, que luego nosotros entonces vamos a decidir, se va a dar cierta cantidad de ofrenda, etcétera. De esos $900 que nos quedan, sería sabio invertir una porción de eso. Ahora, supongamos que que invirtamos $100 de ese dinero. Ese dinero ya fue diezmado. Correcto. Se pone en la bolsa de valores y ahora esperamos que en la bolsa de valores aumente en valor. Entonces, ¿cuándo es que diezmamos el aumento? No lo diezmamos cada día ni cada mes, sino que lo diezmamos cuando nosotros nos beneficiemos o lo vayamos a usar. A usar o a retirar. Es como el seguro social en los Estados Unidos. A mí me descuentan del salario el seguro social. Yo no recibo ningún beneficio del Social Security hasta que me jubile. Así que no es un aumento para mí. ¿Cuándo empiezo a diezmar el Social Security? Y esto lo aprueba el manual de la iglesia. Es cuando yo empiezo a recibir beneficios del dinero que me descontaron de mi salario para Social Security. Eso mismo también lo decía la lección. Sí, y
Y lo mismo sucede cuando se invierte en la bolsa. Lo que uno va a diezmar, uno no tiene que diezmar la cantidad original que uno metió, porque eso ya fue diezmado. Uno tiene que diezmar cualquier aumento de la inversión que uno hizo y solo lo diezma cuando saca el dinero, entonces hay que diezmarlo. Muy bien. Mientras esté allí, hay que calcular cuánto invirtió uno y cuánto ha aumentado, y luego en el aumento es que entonces uno devuelve el diezmo, porque ya el principal pues ya se ha diezmado. Interesante, qué bueno. Qué bueno aclarar esto, porque creo que es una pregunta muy práctica con respecto a la bolsa de valores, algo que hoy está en boga, se habla mucho al respecto. Otro punto Sí, importante, adelante. ya que el tiempo está volando, tenemos que tener mucho cuidado de las acciones a donde invertimos en la bolsa. La Conferencia General invierte en la bolsa, pero ellos ellos son muy cuidadosos en determinar si las corporaciones donde ellos están invirtiendo son empresas tabacaleras, alcohol, armas militares. Ellos se aseguran de que no están invirtiendo ese dinero para esas cosas. Entonces uno tiene que hacer investigación, invertir solamente en aquellas acciones que están en armonía con los principios personales y con los principios de la Iglesia Adventista. Amén. Muy bien, pastor, nos quedan 40 segundos. ¿Algunas palabras finales? Bueno, quiero recordarles que tenemos este programa, Me Gustaría Saber. Queremos que nos manden sus preguntas, son excelentes preguntas, muchísimas preguntas en las cuales ni siquiera hemos pensado nosotros. Queremos que nos manden las preguntas para entonces hacer la investigación y, si hay una respuesta, compartir con ustedes por televisión. Nuevamente les doy la dirección a donde pueden mandar las preguntas: tv@zoomtv.org, tv@zoomtv.org. Pastor, clausura el programa. Hasta la próxima, nos veremos en un episodio más de Me Gustaría Saber.